Hola, buenas noches, Juan, ¿qué tal? Qué gusto. Buenas noches, Víctor. Hola Azul, hola Juan, hola Mario, Qué hola gusto, al auditorio. qué gusto saludarlos. Mario Campa, se ve complicada una recuperación económica tras la pandemia de COVID-19, ya lo decíamos, son muchísimas las familias que se han quedado sin su fuente de ingresos. ¿Cuál es la perspectiva a corto, a mediano plazo? ¿Qué se está haciendo y qué se debe seguir haciendo y qué se debe hacer que no se haya hecho? Bueno, desafortunadamente en muchos países estamos viendo algo que ya se saben difícilmente va a ser una recuperación en B, ¿no? Que es inmediatamente después de tocar un fondo, la recuperación es acelerada. Parece que va a ser más en forma de la palomita de unos tenis famosos, ¿no? Es decir, un poquito más alargada de lo que quisiéramos. ¿Por qué? Porque el virus todavía no se contiene a nivel mundial, ¿no? En la última semana tuvimos un incremento de 6% en los casos semanales en todo el mundo y apenas empieza en África, en Asia, y mientras no hay una vacuna, la movilidad social en los países está muy restringida. Entonces, la verdad es que sí, esto está pues creando más problemas de lo que se esperaba, y tan es así que en Estados Unidos esta misma semana se va a discutir nuevamente una ronda de estímulo fiscal, un pacto entre la Casa Blanca y el Congreso, y la Reserva Federal también está considerando medidas adicionales, ¿no? Sin embargo, les planteo, no todos los indicadores parecieran estar como en el mismo sentido. Me gustaría que nos ayudaran a entender un poco cómo es que se dan unos en un sentido y otros en otro. Ahora estábamos viendo que el INEGI también publica los datos sobre la balanza comercial, que es una balanza superavitaria, a diferencia de los 2 meses anteriores. ¿Esto por qué podría estar pasando? Y en general, entonces, ¿en qué situación nos estaríamos situando? Evidentemente, que aclaro, no solo es México, esto se inserta dentro de un marco muy crítico a nivel global. Víctor. Así es, Azul, efectivamente hay un superávit, de hecho para todo el semestre, de unos 2.659 millones de dólares, según reportó el INEGI. Esto después de que hubo una caída anteriormente, o sea, teníamos este déficit. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que el comercio se está restableciendo, que las medidas de apertura tanto al comercio, tanto de Estados Unidos como de México, seguramente están teniendo algún efecto. De hecho, también probablemente la entrada en vigor del TEMEC, por contraposición, porque normalmente México suele ser deficitario el comercio que tiene con China, entonces es posible que todavía ese comercio no esté siendo rehabilitado, el que tenemos con Asia, pero sí el que tenemos con Estados Unidos, donde normalmente tenemos una balanza comercial superavitaria, y esto es pues algo positivo en ese sentido. Por lo demás, coincido con Mario, o sea que la recuperación no necesariamente va a ser en una B, sino quizá precisamente como la palomita que él comenta, que va a llevar un poco más de tiempo, y quizá ahora sí es momento quizá de pisar el acelerador en términos de los apoyos, particularmente a las microempresas. Justamente el INEGI reportaba, bueno, que solamente el 7% de las empresas recibieron apoyo, principalmente micro, y de hecho esas micro reportan que más bien las que no recibieron apoyos fue precisamente por no informarse. O sea, no es tanto el tema de que no estuvieran disponibles. ¿No? Sí, de que no estuviera, o sea, no es tanto el tema de que esos apoyos no estén disponibles, sino simplemente que pues que no se han enterado que existen, ¿no? Entonces, quizá yo creo que ahora es momento de pisar el acelerador en esa materia. Y te quería preguntar sobre esto mismo, porque en una de las gráficas del INEGI también se plantea, bueno, les pregunto a los dos, se plantea que la economía está más centrada en el tipo de empleos que tienen que ver con comercio, ¿no? Si la balanza comercial está mejorando, esto podría eventualmente apuntalar las cifras que tienen que ver con la disminución de ingresos de estos sectores económicos. Pues sí, principalmente se reactivarían ya las cadenas productivas, ¿no? O sea, si ya hay un superávit, si ya se restableció el comercio con Estados Unidos, entonces esperaríamos que ahí sí juegue esta famosa derrama de libre mercado. Ajá. Y entonces que la cadena productiva, principalmente de proveedores hacia las grandes empresas exportadoras, empiecen ya también a reactivarse. Mario Campa, uno de los grandes retos es pues generar
mayor producción en la industria para la recuperación económica, pero al mismo tiempo se contrapone con las medidas de sana distancia que aún se deben de tomar. Y ante la entrada en vigor del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿cuál es la perspectiva que nosotros podemos esperar en las próximas semanas y en los próximos meses, sobre todo lo que pasa allá en las maquiladoras de la frontera? Sí, las maquiladoras en la frontera son un ejemplo de industrias que pueden relativamente implementar protocolos más fácil, por ejemplo, que el turismo. El turismo pues depende mucho del consumo social y además está muy atomizado, ¿no? En pequeños restaurantes, en muchos hoteles, pero la industria, la maquila, puede hacerlo con los protocolos debidos. Yo creo que esa es la industria a que a mí menos me preocupa, en el sentido de que muchos bienes se dejaron de consumir durante la pandemia, pero al ser duraderos se pueden reactivar. De hecho, es lo que eventualmente sucede típicamente en una recesión. Empiezas a ver rápidamente, por ejemplo, que se empiezan a reactivar la compra de vehículos, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, dentro de la balanza comercial, además de las mercancías, pues tenemos los servicios, ¿no? Y ahí el turismo en particular es el que presenta los mayores retos y se está diseñando en este momento un plan un poco más específico, ¿no? Ahí es donde podríamos ver los mayores rebrotes debido a esta característica que tiene, ¿no? De consumo social, de mucha interacción entre humanos, y ahí es donde deben estar los mayores esfuerzos. De hecho, en las últimas semanas los contagios repuntaron un poco en Baja California Sur, en Yucatán, Quintana Roo, entidades típicamente asociadas a turismo. Ahí es donde la recuperación se espera que sea un poco más lenta, y contrario a lo que sucede en la manufactura, donde una compra de un vehículo se puede postergar 6 meses, digamos, en el turismo algunos viajes que se cancelen, o en la industria del entretenimiento ya nunca más van a ser ejecutados, ¿no? Esa es la diferencia, y ahí tienen que estar los mayores esfuerzos, ¿no? Es el turismo. Ahí en el turismo, y en todo caso en una mejor difusión también de los programas de apoyo, que es una de las debilidades que, por lo que informó el INEGI, hemos visto. Así es. De hecho, los programas de apoyo para las micro, de hecho, van en el sentido correcto, ya que a las que se les preguntó qué sería lo que más las ayudaría, la mitad, un poquito más de la mitad, refirieron que efectivamente lo que requieren son transferencias en efectivo o aplazamiento de créditos. Por su parte, por ejemplo, las grandes empresas que los apoyos no están dirigidos hacia allá, están pidiendo particularmente apoyos fiscales y subsidios a las nóminas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se quiere dar un apoyo a restaurantes, a comercios, como comentó Mario, pues precisamente el principal apoyo que están pidiendo es transferencias en efectivo y aplazamiento de pagos a créditos, ¿no? Entonces, o sea, los apoyos son correctos, el tema es que más bien hay que darles más difusión para que las empresas hagan uso de ellos. Bueno, pues ahí un muy buen trabajo tendrían que hacer también los medios de comunicación para ayudar a esto, ¿no? Sin duda alguna, para que se puedan ejercer estos apoyos. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Mario Campa, Víctor Aramburu, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias, buenas noches.